buenos días. Me llamo Miguel Ángel Hernández Acosta. Soy escritor de aquí de Pachuca y en apoyo al operativo Escudo implementado por el Gobierno del Estado y en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2020, vamos a presentar el día de hoy el libro Hundimientos de Yanira García. Hola Yanira, gracias por la oportunidad de presentar tu libro. Siempre es un gusto platicar contigo. Yanira García nació en Pachuca, es poeta, lleva 6 libros escritos. El último que vamos a presentar el día de hoy es el libro Hundimientos. Y vamos a tener una pequeña dinámica en la que voy a leer un texto acerca del libro de Yanira. Después platicaremos ella y yo y terminaremos con una lectura de los poemas que están incluidos en este libro. Pues vamos a empezar. Resulta difícil presentar un libro de Yanira García, pues dicen que para no ser sospechosa, la admiración debe ser limitada. Sin embargo, con ella, con su poesía, los elogios brotan de forma natural. Conocí a Yanira hace 3 libros, es decir, ella ya había publicado Lanza de Sol, El Viaje y En el Fuego Espeso de la Luna, y recién había ganado el Premio Estatal de Poesía Fran Rebolledo por su libro Raíz en la Memoria. En este último no solo daba una extraña aridez a sus palabras, sino que al mismo tiempo hacía que de ellas brotara la vida a través de un erotismo contenido. Cito uno de sus poemas. Introduzco los dedos en la tierra. Siento la oscuridad que se abre cuando el espacio corta hacia adentro. Es como entrar en un hígado tibio de paredes caladas. Fin de la cita. Y entre cada verso iba generando una savia que alimentaba las frases y les otorgaba la capacidad de ver a través de sí y reflejar al otro. El sujeto que enuncia en Raíz en la Memoria confiesa que durante toda su vida practicó para ocultarse. Y huyó de su nombre, de los espejos y del polvo que se queda en la boca cuando decimos ciertas palabras. Y quizá por ello se cuestionaba en cada poema, como si lo que quisiera descubrir es el rostro que mantuvo oculto, al ser que hay dentro de sí y que es el núcleo de la vida. Pero no creía en la facilidad de otorgar virtudes o escenas idílicas para este sujeto, sino que lo único que hallaba, pero eso ya era mucho, era su voz. Confiesa. Su voz es arena traspasada hecha polvo. Pruébala tú también, sabe de cierto. En el siguiente libro, Brújula para extraviarse, ese autoconocimiento se hizo más profundo y quizá más doloroso. Ya no era la persona que intenta descubrirse, sino aquella que se construye a través de muchos autorretratos, la que va formando un rompecabezas que en cada uno de sus fragmentos encuentra una nueva manera de nombrarse y para ello da voz a las palabras, a esas que, según dice Yanira, ama con un rencor de vendaval. Pero hay algo que se transforma en ese libro, y es que la poeta pareciera que se ve a sí misma a la distancia, presintiendo que la arena de antes se transformó en cenizas y quiere incluso nombrar lo que ya no existe, pero se siente. Por ejemplo, las ausencias, las sombras, los abandonos. En el poema Equipaje, crea una jaula y dentro de ella pone su corazón. Cito de nuevo. Los demás pájaros piensan que es un cardenal que ya olvidó su canto. Dentro del corazón está la música perdida y la llave de la jaula. Termina la cita. Y en esa imagen engloba esa intención por crear a partir de la inexistencia. El escritor George Christoph Lidenberg decía que la memoria es como un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. Yanira, por su parte, pareciera crear el poema a partir de ese improbable cuchillo que es la memoria, que es lo que ella llama asomar la neblina del corazón hacia la luz del alba. En Hundimientos, editado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca en 2019, Yanira García termina por acongojar al lector, pues en este libro escribe desde el mapa de la muerte, desde la voz del que vivió siempre con cautela, de quien se arrepiente de no haber vivido con más entrega. Ya no es su pluma la que saca las palabras, sino un muerto, como ella dice, que garabatea y duda. Sin embargo, a pesar de que todo parece venir de un más allá, esta muerte resulta luminosa. Si la voz poética dice lamentar haber privilegiado el escrúpulo y el miedo, una vez que habla de ese punto gris donde todo es dudoso, llena de vitalidad, de resplandor cada una de las cosas que toca. Dividido en 3 partes y un epílogo, Hundimientos revisita el Titanic, el naufragio del circo Razore y un navío sin nombre que es el de la poeta y su contexto. Además, va surciendo con el hilo de la muerte, pero para crear un bordado que refleja historias vívidas que resultan bellas a los ojos del lector. Es una especie de vitrina que expone los naufragios que sortió la poeta para sanar las heridas de su corazón, pero al mismo tiempo es una lección, una guía para que nadie más naufrague o se pierda en lo profundo. Es un llamado al conocimiento que duele, pero del que se renace consciente de sí y con la firmeza de, lo dice ella, una mariposa que hace música contra el tambor de junio. Hundimientos confirma la solidez de la voz de Yanira García ha creado, cuestionado y recreado. Es la voz de una poeta que sorprende con cada libro. Es la voz de un demiurgo que ha comprendido que solo llegando a lo más hondo de sí, a lo más oculto de sí, puede resurgir convertido en poesía. Enhorabuena, Yanira, por este libro, pero sobre todo,
Gracias por este libro, Yanira. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues qué honor contar con tu presentación. Eres un escritor que admiro mucho, entonces tus palabras tienen un peso muy especial para mí y agradezco tu generosidad al hablar de mi trabajo poético. Muchísimas gracias. Hombre, pues nada que agradecer, Yanira. Yo creo que lo hemos platicado alguna vez con algunos otros autores de Hidalgo. Creo que tu voz es una voz ya muy madura como poeta, que en estos libros, al menos de los que hablo aquí, pues se nota ya muy consolidada y sin duda que siempre da gusto que una poeta así tenga la sencillez que tú manifiestas en la vida diaria y se agradece. El día de hoy, en torno a esta Feria del Libro Infantil y Juvenil del Estado, pues me gustaría un poco platicar primero sobre algunas cosas que tú puedes como poeta decirle a los jóvenes que pueden ver esta entrevista, esa presentación. Y por eso quisiera preguntar con algo muy general, como decir, tú, Yanira, ¿por qué crees que un joven deba o pueda leer poesía hoy en día? ¿Qué podría hallar ahí, a diferencia de otras cosas, ¿no? Claro, bueno, la poesía yo creo que es un poco compleja muchas veces para los jóvenes acercarse a ella porque no la conocen, porque no la han experimentado. Entonces muchas veces se tiene la creencia de que la poesía es como cursi o que se va a encontrar uno con temas que no son precisamente los que a un joven le pudieran interesar, pero no es verdad, nada más lejos, ¿no? De esto. La poesía yo pienso que es llevar a vibrar el lenguaje a un extremo que pueda realmente trastocar la realidad, que pueda realmente tocar el corazón del lector. Y en este sentido, para los jóvenes, yo creo que también es muy importante que se acerquen a ella y que empiecen a conocer a poetas que no son muy convencionales y que empiecen a encontrar cosas, ¿no? Que se relacionan con ellos. Por ejemplo, yo les recomiendo siempre a la gente joven que lean Altazor de Vicente Huidobro y que vean cómo va jugando con las imágenes, con las palabras, cómo va creando un universo aparte. Y eso les puede incluso a ellos despertar también la necesidad de escribir y de manifestar lo que sienten. Entonces, la poesía yo creo que sí nos puede cambiar, nos va cambiando como lectores, nos va cambiando como escritores y nos va cambiando como personas. Y eso es vital para los jóvenes. Y en ese sentido, tú, Yanira, ¿qué encontraste en la poesía que te llevó por estos caminos primero para leerla y después para convertirte en poeta? Sí, bueno, yo creo que la poesía me cautivó desde el momento que aprendí a leer. Y yo tuve la fortuna de entrar a la primaria cuando se hizo la famosa reforma educativa en los años 60, 70. Y los libros de texto se hicieron muy bonitos porque empezaron a poner lecturas de poetas, de escritores muy diversos. Teníamos incluso lecturas de García Márquez, fragmentos de García Márquez en los libros de texto de segundo o tercer año. Y ahí me di cuenta de que yo quería seguir leyendo y quería seguir esa fascinación por el resto de mi vida. Y a partir de leer y de leer y de leer, fue como fue surgiendo también la necesidad de escribir. Y vaya que fue un camino un poco difícil porque aquí en Hidalgo, en los años 80, pues no había realmente un ambiente propicio para acercarse a la escritura. Sin embargo, pues a través de las luchas y de los pequeños grupos, talleres que se fueron formando, pues se logró hacer lo que ahora ya se ve tan consolidado, ¿no? Con los escritores jóvenes, ya hay un movimiento literario muy importante aquí. Oye, Yanni, y en ese sentido, bueno, supongo que debe ser complicado para una persona asumirse como poeta en una localidad no solamente como Pachuca, sino como México, en donde la poesía ha sido poco valorada a últimas fechas. Se valora entre cierto sector únicamente, ¿no? Pero no por la generalidad de las personas. Pero, ¿cómo pienso en esta idea de ti como poeta y qué es lo que hizo que permanecieras en el camino? Un poco para establecer a lo mejor un paralelismo con esos jóvenes que están decidiendo hoy en día una carrera, un futuro,
y que tal vez no es justamente el que la gente mayor le pide o les dice, cómo perseguir seguir el sueño de ser poeta y a lo mejor de una carrera que no responda justamente a lo que los papás o la familia les diga. Sí, bueno, en mi caso fue bien complicado porque yo siempre tuve precisamente, ¿no? La oposición de la familia que me dedicara yo a este tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo decía, la literatura no sirve para nada y no te deja nada a cambio. Y nada más equivocado, la literatura sí económicamente tal vez no es muy redituable, pero te deja a cambio tu vida, todo lo que eres te lo da. Entonces, la cuestión es perseverar, trabajar muy duro, esforzarse bastante. Es muy difícil, sino que imposible. Solamente unos cuantos logran vivir de su trabajo literario. Todos yo creo que tenemos que hacer algo más para poder continuar con nuestro trabajo. En mi caso, pues yo he hecho de muchas cosas, ¿no? Diversas para poder continuar escribiendo, pero lo importante es darse el tiempo, leer mucho, trabajar mucho, esforzarse mucho porque escribir poesía no es fácil. Muchos creen que te llega la inspiración y ya te sientas y escribes. Y es un trabajo bastante complejo y que requiere mucho tiempo. Entonces yo les diría a los jóvenes que no se rindan, que sí es un camino largo, sinuoso, de repente te caes, de repente te levantas y ves un poquito de luz, pero vale la pena, vale la pena. Entonces, eso es lo importante, no rendirse. Oye, Yaneli, ya pensando en esta especie de consejos que nos das, estas palabras que le otorgas a los jóvenes, ahorita mencionabas Altazor de Huidobro, pero ¿tú qué le recomendarías a un joven para acercarse a la lectura, pensando en un material a lo mejor que sea muy disponible, que se encuentre fácilmente y que pudiera a lo mejor, según tu visión, poder llamarle la atención de leer? Bueno, yo creo que hay tanto, ¿no? Hay tanto material ya disponible en la poesía, pero yo siempre recomiendo empezar por nuestros poetas mexicanos, ¿no? Por identificarnos más con las voces que están más cerca de nosotros. Entonces hay varios grandes, es Octavio Paz, está Gorostiza, Muerte sin fin, que es un libro que todo mundo que quiera acercarse a la poesía necesita leer. Está Jaime Sabines, las voces de más peso, ¿no? En la poesía, y hay gente joven también haciendo cosas fantásticas que también podrían muchos jóvenes identificarse con el trabajo de ellos. Yo les recomiendo que busquen y que vayan encontrando con qué voces se identifican más y qué voces los tocan más profundo. Claro. Oye, y a lo mejor ya esta es una pregunta ya más personal. A mí ya me llama mucho la atención el trabajo que se ve en tus libros porque se ve que son libros muy pausados. No sé si tú los escribas en un corto tiempo o en un largo tiempo, pero se nota que sí inviertes mucho tiempo en la corrección de tus libros, que hay un acomodo especial de cada uno de los poemas, que tú conjugas cada una de las cosas para que puedan llegar al lector con la intención que justamente tú quieres darles. Por ejemplo, pensaba en Raíz en la Memoria, el primer poema abre con una imagen súper erótica de unos dedos abriendo una especie de, de vagina, digamos, y enseguida el texto te habla justamente de cómo hunden los dedos en la tierra, ¿no? Para fructificar. Y ahora pensaba en hundimientos, como el primer poema que empieza, diciendo que hablas desde la muerte, ¿no? El poeta que enuncia dice, estoy en la muerte y a partir de ahí van a venir una serie de hechos, por llamarlo de alguna forma, de hechos poéticos, que todos tienen que ver con esta cara que se hunde dentro del mar y que va a reforzar justamente el primer poema, ¿no? A lo largo de todo el texto. Entonces me da la impresión de que hay un trabajo excesivo o exhaustivo, más bien, de tu parte. ¿Qué tanto le valoras tú esta parte de la poesía, ya no a la hora de crear, sino a la hora de corregir y de pensar para un lector? Sí, sí, es verdad. Yo soy de las personas, soy muy perfeccionista y trabajo los libros por mucho tiempo. Incluso el orden en que voy organizando los poemas, lo que se queda, lo que se va.
Yo siempre pienso, el, el trabajo del poeta es un oficio como cualquier otro. Entonces es como hacer un mueble de madera y tallarlo, o como hacer un bordado muy cuidadoso. Y si alguna puntada no te queda, te regresas, la quitas, la deshaces, vuelves a hacer, cambias colores. Lo mismo es con las palabras, es como un bordado. Yo disfruto mucho todo el proceso de corrección del libro. Me gusta mucho porque imagino cómo voy puliendo, cómo voy sacándole brillo. Y a veces también puede ser muy frustrante, ¿no? Porque dices, no estoy logrando lo que yo quería. Entonces, es como una lucha constante, pero efectivamente sí, le dedico bastante tiempo a la corrección y a la escritura. Ahora que han salido libros como más continuos, uno atrás del otro, pero son libros que yo trabajé hace años y que estaban esperando su momento de poderse publicar. Entonces son libros que ahí estuvieron un buen ratito guardados y que se trabajaron por mucho tiempo. Pues, Yanira, a lo mejor me gustaría que a ver si nos pudieras, a lo mejor si tienes a la mano el libro, mostrarnos la portada, leernos Sí, un par de poemas. A mí la portada me parece que es muy fascinante porque no solamente muestra estas montañas oscuras que hablan de la parte de la tarde o que termina o que inicia el día, sino que hay un juego con el reflejo es una cara que justamente está hundiéndose en el mar. Entonces me parece que es muy, muy bella. Pues no sé si pudieras leernos un par de poemas para que la gente que nos esté escuchando pues sepa qué va a encontrar en tu libro. claro que sí, con todo gusto. Sí, es una edición muy, muy bonita. Además, fue muy cuidada y por ejemplo, el poema que abre el libro y el epílogo los hacen en otro color, en otro tono de papel y quedó muy bonito. Les leo dos poemas breves para no alargar mucho la presentación. Y como mencionaste, hay la segunda instancia de este libro es el hundimiento de un circo. Entonces hablo mucho de los animales que se hunden y de los personajes del circo que se van en ese naufragio. Y este es el trapecista. ¿Cómo decide el hábil trapecista, acostumbrado a leer el riesgo en cada imagen, subirse a un buque de jirones y puertas que rechinan, un navío sin porvenir, de hierros como pájaros y ventanas que hablan lenguajes ya marchitos? La embriaguez de las olas debe ser distinta a la del giro por los aires. No pudo notar la polvareda azul del remolino, ni la voz que apenas rozó su nuca para advertirle la caída de ese otro columpio, más real y más inquebrantable. Y tengo también acá de la última parte, que es un navío sin nombre, que es una parte que me costó mucho trabajo escribir porque es más personal hay una parte donde hablo en primera persona de un caso que me tocó muy de cerca, de una persona que murió al cruzar la frontera. Entonces, esta es una parte donde yo hablo en primera persona, tomo su voz. Mi padre recibe un ramo de huesos para llorar mi sombra. Agita la desesperación con ellos y niega conocer los despojos que ponen en sus manos. No hay un hijo en un montón de calcio y sustancias marchitas. No hay un abrazo en la dureza de húmeros y cúbitos. No tiene olor ni voz esa estructura colapsada. Mi padre golpea su vida con ese duro manojo de cal y púas y divaga que llegué al norte, que avancé indestructible y vencedor, que me olvidé de todos. Pues qué fuerte la poesía que escribes, Yanira. Pensaba también en que de repente uno lee tus poemas y parece que estás enfrentándose a historias de terror. Ahora en El naufragio del circo y también en el anterior, en Brújula, esta parte de los niños que tienen los poemas a los niños,
Sí, son escenas de terror y no otra cosa, ¿no? Desafortunadamente quisiéramos decir que vienen de la imaginación, pero como nos comentas ahora, este último poema pues viene de la realidad, de una realidad muy fuerte que estamos viviendo y que sin duda la poesía puede ayudarnos a verla de otra manera. Eh, pues quisiera, antes de despedirnos, agradecerte nuevamente no la presentación, sino el libro como tal. Yanira, es un gusto siempre leer un material tan bueno como ese. Decía que es muy difícil presentarte porque uno se desbalaga en elogios por ti, pero en verdad que los mereces y de gracias. buena manera, con mucha razón. Y pues no sé si algo más que quieras agregar antes de despedirnos. Pues es todo. Muchísimas gracias por la presentación, por tus palabras. Pues me conmueve mucho. Te agradezco bastante. Y bueno, agradezco también a la Secretaría de Cultura la invitación a presentar este libro, que esperemos que muy pronto ya de hecho ya está a la venta en la librería y espero que pronto lo podamos colocar en varios lugares para su venta. Pues muchas gracias, Yanira. Ahí está, se puede conseguir aquí en Pachuca el libro. Es un súper libro que se recomienda. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, como dice Yanira, y también a la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2020. Y pues muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan las actividades que están dando alrededor de este evento. Y muchas gracias. Quédense en casa si es que pueden. Hasta luego. Hasta luego.